Lavar los platos en un restaurante concurrido tiene su ritmo. El calor de las máquinas, el repiqueteo de la cerámica contra el acero, el vapor que se eleva en densas nubes. Se convierte en una especie de humedad ambiental si lo permites, pero en Los Ales no había espacio para la paz, no para alguien como yo. El resto del personal me evitaba cuando no estaban susurrando sobre mí. Algunos pensaban que era muda, otros pensaban que era un exrecluso o algo peor. Nadie me preguntó realmente y nunca dije la verdad. Hales era un restaurante de lujo enclavado en el corazón de Portland. Se había ganado una reputación, ingredientes orgánicos, iluminación tenue y una carta de vinos más extensa que el menú. El tipo de lugar donde las parejas celebraban aniversarios y los ejecutivos venían a impresionar a los clientes. Todas las superficies relucían, desde la pulida barra hasta los relucientes azulejos de la cocina, y Richard Hale, el dueño, se aseguraba de ello. Richard no era cruel, pero estaba cansado, y los hombres cansados pierden su dulzura. Solía ser uno de esos encantadores que dominan la sala, pero últimamente las arrugas alrededor de su boca se habían profundizado, el pliegue entre sus cejas parecía permanente. Su matrimonio se estaba desmoronando, su gerente acababa de renunciar y el negocio que había construido desde cero se estaba convirtiendo en una carga más que en un orgullo. Lo vi en la forma en que se miró en el espejo del bar una noche, como si no reconociera al hombre que lo miraba. Apenas veía a su esposa. Vanessa Hale era de esas mujeres cuyo perfume perdura en una habitación mucho después de salir. Siempre arreglado, siempre con el pelo arreglado, siempre a media copa de chardonnay de empezar una pelea. Había empezado a acusarlo de infidelidad, lo cual era irónico dada la frecuencia con la que desaparecía con amigos de yoga. Solo lo sé porque a ella no le importaba quién la oyera gritar. Casi todas las noches, Richard se iba antes del amanecer y volvía cuando Vanessa ya estaba dormida, si es que llegaba a casa. Y entonces Mark Peterson, el gerente del restaurante que lo había mantenido a flote, presentó su renuncia. Oí que lo hizo discretamente, con un sobre cuidadosamente colocado sobre el escritorio de Richard, pero sabía que Richard lo interpretó como una traición. No le gustaban las sorpresas. Esa misma noche estaba nervioso, irritable con todos, dando vueltas con el teléfono vibrando sin parar en el bolsillo. Vanessa seguía llamando, él seguía ignorándola. Mientras tanto, abajo estaba fregando cristalería cuando Ethan Cole, el camarero, levantó un vaso reluciente y gritó: «Oye, Lauren, te falta una mancha». Las dos camareras que estaban cerca reprimieron la risa. Lo levantó como un trofeo, inclinándolo a la luz para revelar una mota de polvo, una mancha que no estaba allí. Me acerqué, tomé la toalla del mostrador y limpié el borde una vez. «Ven». Sin decir palabra, se la devolví. Ethan abrió la boca para decir algo más, pero ya me había ido. No era la primera vez. Lo hacía a menudo. Se convirtió en una actuación. La forma en que fingía inspeccionar cada vaso que tocaba, como si fuera un incompetente. Los demás empleados le seguían el juego, buscando la manera de convertirme en el chiste de cualquier turno lento que se les ocurriera esa noche. Ni me inmuté, no reaccioné. Eso los enfureció más que cualquier arrebato. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que Richard arriba le había encomendado a Ethan una tarea: deshacerse de ella. Eso dijo, hacerla renunciar, empezar algo, provocarla, montar un escándalo. Le daba igual cómo, simplemente no dejarla durar ni una semana más. Y así los juegos apenas habían comenzado. Los días siguientes siguieron la misma pauta. Ethan lo intentaba, fallaba y volvía a intentarlo. Levantaba un plato y lo examinaba como si fuera la escena de un crimen. A veces murmuraba lo suficientemente alto como para que el personal de pesas lo oyera. Es difícil encontrar ayudante competente hoy en día. Y luego me miraba con una sonrisa burlona. Otros se reían entre dientes. No me molestaba. La verdad es que no. Había visto cosas peores. Que un hombre se hiciera el duro frente a un público no era nada nuevo. Lo que más le irritaba era que nunca le daba lo que quería. Ni miradas de disgusto, ni réplicas mordaces, ni protestas, solo un gesto de asentimiento, una sonrisa educada y vuelta al trabajo. Eso minó su confianza y creo que, en algún momento, empezó a confundirlo. La gente hablaba. Claro que sí, siempre lo hacen. Yo no era sociable y eso me convertía en blanco de críticas. Llevaba el pelo recogido bajo una gorra descolorida, la mirada baja y el delantal limpio.
Eso solo alimentó los rumores. Algunos decían que había sido stripper o una fuente de drogas. Otros murmuraban que Richard me había recogido de la calle por lástima, que me había dado trabajo para que no me muriera de hambre. Uno de los camareros juró que yo era la ex de su primo, la que había incendiado un bar en Seattle. Nadie me preguntó directamente, simplemente rellenaron los espacios en blanco con las peores posibilidades. Me daba igual, que pensaran lo que quisieran. Mientras cobrara mi sueldo y nadie me tocara, podían inventar guiones enteros. Pero la incapacidad de Ethan para inquietarme empezó a convertirse en un problema para Richard. Más tarde supe que Richard le había descontado las propinas una noche y le había dicho que era inútil si no podía ni mover un lavavajillas. A la mañana siguiente, Richard cerró la caja de golpe con tanta fuerza que sobresaltó a un cliente. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado. Cuando un hombre empieza a descargar sus frustraciones con el metal, aprendes a mantener la distancia. Entonces llegó la noche en que todo cambió. Era tarde, la mayoría del personal ya se había ido. Estaba apilando las últimas bandejas de cubiertos cuando vi a Ethan acercarse de reojo. Esperaba otro comentario sarcástico o un insulto disfrazado de broma. En cambio, me ofreció una bolsa de papel marrón como si pesara más de lo debido. «Pensé que podrías querer esto», dijo con un tono incómodo. Tomé la bolsa y la olí rápidamente. Vainilla, cacao, un toque de canela, pastel de chocolate, chocolate de verdad, no del tipo ceroso que se compra en la tienda. «No vendieron mucho esta noche», añadió, rascándose la nuca. El equipo de pastelería iba a tirarlo, pero pensé que sería un desperdicio. Lo miré, sin sospecha ni cariño. Solo lo miré el tiempo suficiente para que se moviera incómodo. «¿Vives lejos de aquí?», preguntó. Debería haberme quedado callada, debería haber cogido el pastel y marcharme, pero algo en su voz, vacilante, cansada, quizá genuina, me atrajo. «No realmente», dije finalmente. 15 minutos a pie. Dudó. «Bueno, disfrútalo, supongo». No sé por qué lo dije, pero las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo 2 veces. «Podrías venir a comer un trozo», le dije, «si no tienes prisa». Abrió los ojos un poco, como si le hubiera hablado en un idioma que no esperaba entender. Parpadeó y asintió. «Sí, claro, ¿por qué no?». Esa noche, Ethan Cole me siguió a casa. Pensó que solo iba a por pastel, pero esa visita marcaría la primera grieta en todo lo que creía saber sobre mí y el comienzo de una verdad para la que no estaba preparado. Mi apartamento estaba en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo, escondido detrás de una gasolinera y una lavandería cerrada. Las escaleras crujían a cada paso, y el pasillo olía ligeramente a lejía y alfombra húmeda. La pintura se descascarillaba cerca de los rodapiés, y el zumbido de la luz del pasillo no cesaba. Vi a Ethan mirar a su alrededor mientras subíamos, recorriendo con la vista los marcos deformados de las puertas y los números descoloridos de las unidades. No dije nada. El interior era pequeño, solo una habitación y una cocinita con un baño diminuto en la esquina y ventanas que vibraban con el viento, pero lo mantenía limpio, siempre. Había cortinas amarillas colgando de las ventanas. No eran muchas, solo tela barata sujeta a un cordel, pero captaban la luz del atardecer de una forma que hacía que la habitación se sintiera más cálida. En el alféizar, una taza de cerámica desportillada sostenía un pequeño ramo de margaritas artificiales. El sofá era de segunda mano, la mesa de centro estaba rayada, pero era mía. Ethan entró y dudó. Parecía que no sabía si quitarse los zapatos, sentarse o salir corriendo. Esa media sonrisa incómoda se quedó congelada en su rostro. Cerré la puerta tras nosotros y le puse llave. Entonces, sin previo aviso, me acerqué y lo empujé contra la pared. No fue fuerte, solo lo suficientemente firme como para dejarle claro. Mi codo presionó suavemente contra su garganta. No se ahogó, simplemente ahí, se quedó rígido. «¿Todavía crees que solo soy un lavaplatos?», pregunté en voz baja. Se le cortó la respiración. Podía sentir su ritmo bajo el brazo. Tenía los ojos muy abiertos, escudriñando mi rostro, buscando algo. Lo retuve allí un segundo más antes de retroceder. «No me gustan los juegos», dije. «Así que, si este es uno, deberías irte». Ethan levantó ambas manos todavía un poco aturdido. «No lo es, lo juro, solo es pastel. Traje pastel». Dejé que el silencio se extendiera un instante, luego asentí hacia la mesita cerca de la ventana. «Déjalo, haré té». Exhaló lentamente y se acercó a la mesa. Oí el crujido de la bolsa al abrirla.
Oí el cambio en su postura mientras empezaba a acomodarse. Me moví por la cocina en silencio, calentando agua, sacando 2 tazas desiguales y una lata de bolsitas de té negro. No tenía azúcar ni leche, solo hojas, solo hojas y vapor. Nos sentamos a la mesa y compartimos el pastel en silencio durante unos minutos. Estaba mejor de lo que esperaba, jugoso, oscuro, no demasiado dulce. Ethan pareció relajarse un poco, incluso sonrió una vez. No le devolví la sonrisa. Entonces vi que su mirada se desviaba hacia la nevera. Había una foto clavada con un imán en forma de flor. Inclinó la cabeza. ¿Es tu hija?, preguntó. No miré. Sí, el hombre a su lado. Me detuve, con el tenedor congelado a medio camino de mi boca. Alguien a quien conocía. Me miró de nuevo. No pareces de madre. Dejé el tenedor con cuidado. Tiene 5 años. Se llama Lily. Se parece a ti. Todos lo dicen. ¿Dónde está ahora? En una guardería nocturna cerca del Parque Este. La recojo después del trabajo. Se queda allí durante mis turnos. Asintió lentamente y luego bajó la mirada a su plato. El silencio era diferente ahora. Él ya no jugaba y yo no me escondía. No le conté todo. Todavía no, pero en ese pequeño apartamento de tazas desportilladas y cortinas amarillas se había cruzado una línea. Había visto una pizca de verdad y por cómo cambió su expresión supe que no podría olvidarla. No sé por qué se lo conté. Quizás fue el silencio. Quizás fue la forma en que miraba la foto de Lily, no con juicio, sino con algo más de dulzura. O quizás simplemente estaba harta de cargar con todo sola. Sea cual sea la razón, abrí la boca y el pasado se derramó como si se hubiera roto una presa. No siempre fui así, dije, mirando mi té. Yo venía de una familia adinerada. Mis padres eran diplomáticos, de verdad. Círculos de Washington, D.C., escuelas internacionales, viajes de fin de semana y a Europa. Era la chica que usaba bailarinas de París y hablaba 3 idiomas antes de saber conducir. Ethan no decía nada, solo escuchaba. Pero yo no quería esa vida. No me importaban la política, ni el servicio exterior, ni la trayectoria profesional que me habían trazado como una cera dorada. Quería bailar, sonreí apenas. Hay algo especial en bailar. Cuando es bueno, cuando es real, se siente como volar bajo el agua, como si desafiaras todas las reglas de la gravedad. Mis padres lo odiaban. Seguí. Pensaban que era imprudente, inmadura. Cuando me aceptaron en un conservatorio de danza contemporánea, en lugar de en Georgetown, mi padre me llamó una desgracia. Mi madre lloró durante una semana. Me dijeron que hiciera las maletas y me largara si insistía en arruinarme la vida. Y así lo hice. Ethan frunció el ceño. Noté que no sabía si admirarme o compadecerme. La mejor decisión que he tomado, dije. Difícil, pero valió la pena. Encontré una habitación horrible con baño compartido y 15 compañeros que olían a bomba de tigre y ambición. Mesero por la noche y bailo todo el día. Y en medio de ese caos conocí a Mitchell. Su nombre aún resonaba en mi garganta. Era un año mayor que yo, brillante, no solo talentoso, visionario. Cuando se movía, la gente se detenía a respirar. Nos enamoramos como lo hacen los artistas. Rápido, salvaje, dramático. Entramos en una compañía de gira justo después de graduarnos y pasamos 2 años viajando. Europa, Latinoamérica, Asia. Fue mágico, agotador pero mágico. Luego llegó Marruecos. Hay un festival en Marrakech. Estábamos en el estreno. La compañía hizo todo lo posible para conseguirnos ese puesto, pero alguien economizó. Las escaleras del escenario no estaban reforzadas. Se derrumbaron bajo nuestros pies al entrar. Mitchell se llevó la peor parte. Se fracturó la pierna en 3 partes. Un fragmento le perforó el muslo. El médico dijo que podría volver a caminar, pero que bailaría. Nunca. Miré a Ethan. No había tocado el té. Regresamos a casa e intentamos empezar de cero. Abrimos un restaurante pequeño, de inspiración marroquí, con solo unas pocas mesas. Lo pusimos todo, dinero, recetas, nuestro corazón, y funcionó. A la gente le encantó. Estábamos planeando expandirnos cuando llegó Lily. Hice una pausa. No estaba en los planes, pero era perfecta. Ethan asintió lentamente. Me di cuenta de que empezaba a comprender la magnitud de la tormenta que había superado, pero aún no habíamos llegado a lo peor. Recibimos una oferta de un grupo de importadores estadounidenses. Tenían granjas de especias en el extranjero y prometían líneas de productos exclusivas, mejor azafrán,
pimientos exóticos y nuevas mezclas. Firmamos un acuerdo. Incluso enviaron a un chef a trabajar con nosotros. Bajé la voz, pero todo estaba arreglado. El envío fue marcado en la aduana. Ocultos dentro de los sacos de especias había narcóticos ilegales, de esos que llevan a la gente a 20 años de cárcel. El chef desapareció, los importadores también. Mitchell intentó oponerse. Creía que podríamos demostrar que nos habían tendido una trampa. Tragué saliva. Murió de un infarto 2 semanas después. El silencio llenó la sala como una segunda presencia. Podía oír la respiración de Ethan, firme pero superficial. Tomé a Lily y salí corriendo. Portland era el primer lugar donde podía pagar el alquiler y la guardería en la misma cuadra. Cambié de look, acepté cualquier trabajo posible, y aquí estoy. Ethan me miró como si me viera por primera vez. No era el lavaplatos ni la frase ingeniosa, solo una mujer que había pasado por un infierno y salió de allí aún en pie. La situación en el restaurante empezó a cambiar de nuevo, y no de la forma silenciosa que se nota con el tiempo. Fue un caos repentino y brusco, la tensión que se siente en las paredes antes de una tormenta. Presencié la explosión de primera mano, pero la noticia corre rápido en un lugar como Hales. Uno de los camareros que vivía cerca me dijo que Vanessa había esperado despierta a Richard esa noche y se encargó de ello. Cuando entró por la puerta principal, después de medianoche, ella lo desató. Volaron platos, una lámpara se hizo añicos y los gritos resonaron por el vecindario hasta que alguien amenazó con llamar a la policía. A la mañana siguiente, Richard llegó al restaurante con cara de no haber dormido. Se movía por el comedor como un fantasma, con la mandíbula tan apretada que pensé que se rompería un moler. Y luego estaba el olor. La colonia que usaba Richard era sutil, limpia, cítrica, casi olvidable, pero esa mañana el aire a su alrededor transportaba algo más, algo floral y denso. Jazmín y lirios, el tipo de perfume del que no puedes escapar una vez en la piel. Era familiar, demasiado familiar. Más tarde me di cuenta de que era el mismo aroma que Vanessa usaba cuando quería dejar huella, el tipo de aroma que perduraba en las almohadas o en los desconocidos. Richard también lo había notado, lo vi en la forma. Se puso rígido al alcanzar su chaqueta, solo para detenerse y oler el cuello. Algo se rompió en él entonces, el tipo de crujido que no hace ruido, pero que transforma a un hombre. Al día siguiente, Vanessa llegó al restaurante alrededor del mediodía, radiante, elegante y rebosante de encanto. No solía visitarlo durante la hora punta del almuerzo, y mucho menos entrar en la cocina, pero esta vez la acompañaba Adrian Scott. Era alto, delgado, con esa sonrisa evasiva que no le llegaba a los ojos. Llevaba una chaqueta de chef negra ajustada y un estuche de cuero para cuchillos bajo el brazo. Vanessa lo presentó como amigo de un amigo con experiencia culinaria internacional. Insistió en que sería perfecto para el próximo lanzamiento de su menú. Richard no discutió, apenas lo miró, solo asintió y se marchó. Pero noté cómo Adrian miraba la cocina como si estuviera inspeccionando el lugar, como si no estuviera mirando estufas ni especias, sino salidas y puntos ciegos. Había algo en él que me ponía nerviosa. Más tarde ese día oí a Vanessa hablando con Richard en su oficina. Su voz era dulce pero firme. «Me debes una», dijo. «Después de lo de anoche, al menos podrías darme esto», dije. «No estoy de humor», gruñó Richard. «Vamos», ronroneó. «Será divertido. Solo una tontería para animar el ambiente. ¿Qué daño podía hacer? No sabía qué planeaban, pero mi instinto ya me decía que no. El plan, como descubrí una hora después, era absurdo. Vanessa había convencido a Richard para que les gastara una broma a sus nuevos socios, los importadores de especias con los que llevaba semanas intentando fichar. Su idea, fingir que yo era su esposa, yo, la lavaplatos, para llevarme a la reunión con mi ropa de trabajo y presentarme como la señora Hale. Quería observar sus reacciones, dejar que se retorcieran, y luego aparecer con sus tacones de diseñador y su sonrisa perfecta para la gran revelación. Ella lo llamó una broma, Richard lo llamó una distracción, yo lo llamé algo completamente distinto. Richard me encontró en la cocina unos 10 minutos antes de la reunión. No se molestó en charlar. «Necesito que subas», dijo secamente. «Vas a hacer de esposa unos 5 minutos. Quédate ahí parada y sonríe. Luego aparecerá Vanessa y se acabará la broma». Se acabó. No respondí enseguida. Me quité los guantes y me sequé las manos lentamente con una toalla. Ya se estaba dando la vuelta para irse. «Richard», dije con calma. «¿Por qué yo?»
Se detuvo, con los hombros tensos, porque ella lo pidió. No era una respuesta, en realidad no, pero lo seguí de todos modos. La sala de conferencias era pequeña, estéril y demasiado fría. 2 hombres ya estaban sentados a la mesa. Battle Morgan y su socio Lucas Tran parecían auténticos hombres de negocios. Trajes impecables, zapatos lustrados, apretones de manos firmes, pero sus ojos contaban otra historia. Había un cálculo en ellos, de esos que miden los riesgos, no a las personas. Richard me presentó con una sonrisa forzada. Esta es mi esposa, Lauren. A veces ayuda en el restaurante. No le importa ensuciarse las manos. Los 2 hombres se pusieron de pie y asintieron cortésmente. No hicieron preguntas, pero vi un destello de sorpresa. Todavía llevaba puesto el delantal y la diadema. El olor a lavavajillas se me pegaba a la piel. Agradecemos su tiempo hoy, dijo Vitali. Estamos muy ansiosos por cerrar esta colaboración. Lucas le entregó a Richard una carpeta. Contrato estándar. Encontrarás las condiciones favorables. No esperé a que Richard la abriera. Di un paso al frente, levanté la carpeta de la mesa y comencé a leer. Nadie me detuvo. Las páginas estaban llenas de jerga legal, porcentajes, cláusulas, derechos de distribución, pero, ocultos en la letra pequeña, había términos logísticos que reconocí, códigos de puertos que ya había visto, referencias a contenedores etiquetados como mezclas de hierbas que eludían las inspecciones habituales. Se me heló la sangre. Era el mismo lenguaje del contrato que destruyó mi vida, la misma estructura, las mismas lagunas legales y la misma trampa. Levanté la vista despacio y con calma. Richard, dije en voz baja, no firmes esto. Giró la cabeza bruscamente hacia mí. ¿De qué hablas? Le di la vuelta al contrato y toqué un párrafo casi al final. Estos hombres no venden especias, al menos no de las que se usan en una cocina. Usan envíos encubiertos para contrabandear narcóticos, y este documento les da plena autorización para moverse por tu cadena de suministro sin supervisión. Lucas apretó la mandíbula. Las manos de Fatali se congelaron a la mitad. Richard las miró fijamente y luego a mí. ¿Estás loca? Siseó Lucas. No, dije, solo experimentada. Fue entonces cuando Vanessa irrumpió, con un ritmo dramático y una energía petulante. ¡Sorpresa!, exclamó, entrando en la habitación. No es la verdadera esposa de mi marido, soy yo. ¿No es divertidísimo? La sala quedó en silencio. Nadie rió. La sonrisa de Vanessa se quebró. Entonces Richard habló, con una voz gélida. «¿Me los trajiste?» «¿Qué?» parpadeó. «No, solo...» dijo Adrien. «Adrien», Richard repitió. «El nuevo chef, el que huele a tu perfume». Vitali se levantó bruscamente, pero Richard levantó una mano. «No te muevas». Me miró. «Llama a la policía». No lo dudé. En menos de una hora la oficina se llenó de agentes uniformados. Vanessa estaba esposada, gritando que todo era un malentendido. Lucas intentó escabullirse por la parte de atrás y fue derribado antes de llegar a las escaleras. Resultó que Adrián tenía antecedentes con otro nombre y ya había sido detectado por Seguridad Nacional. Richard se encontraba en medio del caos, rodeado por los restos de su confianza, y estuve a su lado viendo cómo se derrumbaba el imperio de las mentiras. El restaurante estaba más silencioso que nunca. Incluso las máquinas de la cocina parecían zumbar a media potencia. Tras los arrestos, la noticia se extendió rápidamente, primero entre el personal, luego entre los rumores de proveedores y clientes. Richard canceló las reservas de la semana y cerró las puertas con llave. Vanessa se había ido. Adrien también. Los supuestos importadores estaban bajo custodia federal y la DEA había empezado a revisar cada caja, cada envío, cada factura relacionada con Hales. Ya nadie me miraba como si fuera un lavaplatos. De hecho, la mayoría no sabía cómo llamarme. Me mantuve en secreto, como siempre, pero esta vez no me escondía. Ya no había nada que temer. Mis secretos habían salido a la luz, pero no me habían hundido, no esta vez. Richard me encontró 2 días después, sentada en una de las mesas vacías del comedor cerrado, despegando la etiqueta de una botella de agua mineral. Al principio no dijo nada, simplemente se sentó frente a mí y observó mi rostro como si lo viera por primera vez. «Te lo debo todo», dijo. No respondí. «Lo digo en serio», continuó. «Salvaste mi negocio. Mi nombre probablemente me salvó de la cárcel». Sacó algo del bolsillo de su abrigo y lo deslizó sobre la mesa. Una llave. La miré fijamente. Era para un apartamento al otro lado de la ciudad, dijo.
Uno mejor, 2 habitaciones, en un barrio seguro, cerca de una escuela. Ya está pagado el año. Abrí la boca para hablar, pero no había terminado. También hablé con mi abogado esta mañana. Te voy a transferir el 15% del negocio y quiero que lo gestiones tú. Eso me dejó paralizado. ¿Qué? Dije. Ya has visto cómo funciona esto. Cada grieta en la pared, cada empleado perezoso, cada error que he cometido y nunca lo usaste en mi contra. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de la gente en mi vida. Se recostó, luciendo repentinamente mayor pero más ligero. Necesito a alguien en quien confiar, y confío en ti. Guardé silencio un buen rato. Luego dije, intentaste obligarme a salir. Asintió. Lo hice porque fui estúpida y tenía miedo, y porque escuché a gente que nunca te vio realmente. Tomé la llave y la giré sobre mi mano. La sentí sólida, real. No esperes una sonrisa en un discurso, dije. Soltó un suspiro. No lo haré, solo di que sí, asentí una vez. Más tarde esa noche, Ethan me encontró en la despensa reponiendo harina. Parecía avergonzado. ¿Así que eso pasó? Dijo. Sí, respondí, vertiendo el último azúcar en un recipiente. Solo quería que lo supieras, continuó. Intentaron arrastrarme. Vanessa y Adrián me dijeron que si te ayudaba a encontrarte, habría una bonificación, una buena. Me giré para mirarlo y pregunté. Salí, dijo. No dijo nada. Simplemente me fui. Lo observé un momento. Probablemente sea lo más inteligente que has hecho. Esbozó una sonrisa torcida. Sí, bueno, tenía una buena razón. No pregunté qué quería decir. No hacía falta. En sus ojos, por primera vez, no había condescendencia, solo un discreto respeto. Los encontré en el comedor después de cerrar. Richard sentado en una de las mesas de la esquina con un vaso de whisky sin tocar delante, y Ethan de pie cerca, con los brazos cruzados, como si dudara si sentarse o irse. La habitación estaba en penumbra, salvo por la tenue luz de los apliques del techo. No pretendía escuchar a escondidas, pero sus voces no eran precisamente silenciosas, y algo en el aire me decía que no me alejara todavía. Hiciste lo correcto, decía Richard, alejándose de Vanessa, de ese desastre. Tenías todas las razones para traicionarme, pero no lo hiciste. Ethan se removió incómodo. No me sentía bien. A eso me refiero, respondió Richard. Tienes algo que la mayoría no tiene, una línea que no cruzarás. Lo reconozco porque yo perdí la mía por un tiempo. Hubo un silencio entre ellos, denso y extraño. Entonces Richard hizo algo que no esperaba. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una fotografía descolorida. La deslizó por la mesa hacia Ethan. «Esa es tu madre», dijo. Ethan no se movió al principio. Luego se inclinó lentamente y levantó la foto. Su expresión cambió al instante. Confusión, incredulidad, algo así como «¡Ay!». Richard se aclaró la garganta. Se llamaba Julia. Trabajó en una escuela culinaria donde di clases hace unos años. Éramos jóvenes, estúpidos. Me fui cuando recibí una mejor oferta fuera del estado. Nunca me dijo que estaba embarazada. Pude ver cómo Ethan se tensaba. No dijo nada, solo se quedó mirando la foto. No sabía que existías hasta hace unos meses, continuó Richard. Cuando solicitaste trabajo aquí, tu nombre no me quedó registrado. Pero tu cara, tus ojos me paralizaron. Te pareces a ella. Ethan por fin habló. ¿Entonces me investigaste? Richard asintió. Contraté a un investigador privado. No sabía cómo asegurarme. Y cuando regresó, cuando vi las actas de nacimiento, me di cuenta de lo que me había perdido. Siguió otro silencio, este más largo, más profundo. Me quedé en la puerta, observando, sin querer interrumpir ese momento único en la vida. Ethan finalmente se sentó lentamente, como si sus piernas hubieran perdido fuerza. Crecí pensando que no tenía padre o que tal vez él no me quería. No lo sabía, dijo Richard en voz baja. Pero eso no es excusa. Dejé a alguien a quien amaba y perdí la oportunidad de criar lo único que me habría enorgullecido. Sus miradas se cruzaron por encima de la mesa. Ninguno de los dos se movió durante un buen rato. No sé cómo hacer esto, dijo Ethan. Yo tampoco, admitió Richard, pero tal vez podamos resolverlo, paso a paso. Desde donde estaba, sentí un cambio, como si el aire se hubiera despejado, como si dos piezas perdidas de algo finalmente hubieran encajado. Más tarde esa noche, Ethan me encontró cerrando la puerta de atrás. No dijo nada, solo se quedó a mi lado, viendo cómo el estacionamiento se perdía en la niebla. Entonces, dije en voz baja,
Ahora tienes papá, asintió con la mirada al frente. Sí, supongo que sí. ¿Estás bien? No lo sé, dijo, pero creo que sí, no insistí más. Algunas verdades no necesitan discusión, solo necesitan tiempo para asentarse. Era una mañana de domingo, de esas en las que el cielo se olvida de ser algo más que azul, y la brisa trae esa fresca promesa de cambio. Me quedé junto a la ventana de nuestra pequeña casa en las afueras del pueblo, observando a Lily perseguir mariposas por el patio trasero con sus botas de lluvia, aunque no había llovido en días. Se rió tan fuerte que resonó en la cerca y se escondió entre los árboles. Ese sonido por sí solo hizo que todo lo que había pasado valiera la pena. Había pasado un año entero desde la noche en que todo se derrumbó y se reconstruyó. Richard se había casado con Julia. Sí, con esa Julia hacía apenas 3 semanas en una ceremonia discreta en Asheville, donde se conocieron. No me invitaron a la boda, pero vi las fotos. Julia llevaba un vestido azul cielo y Richard parecía más ligero que nunca, como si algo en él finalmente se hubiera arreglado. Ethan lo acompañó hasta el altar. Creo que eso significó más para Richard que la boda en sí. En cuanto a mí, seguía en el restaurante, pero ahora todo era diferente. Administraba la planta, llevaba la contabilidad, capacitaba al personal. La gente me miraba de otra manera, no con recelo ni desprecio, sino con respeto. Algunos incluso acudían a mí en busca de consejo. Hacía tiempo que había dejado de esconderme tras la peluca. Mi pelo natural había crecido y se rizaba suavemente más allá de mis hombros. Mi rostro también se veía diferente, menos sombras, más luz. Ya no llevaba armadura, no la necesitaba. Una tarde, justo al terminar la jornada, Ethan se apoyó en la barra con esa media sonrisa suya y preguntó, ¿alguna vez has pensado en empezar de cero? Arqueé una ceja. ¿Te refieres a que, más allá de todo, ya hemos empezado de cero? Se encogió de hombros. Pero había algo serio tras esa sonrisa. O sea, tú y yo, no como compañeros de trabajo ni de piso, algo más. Por un momento no pude hablar, no porque no supiera la respuesta, sino porque la sabía desde hacía tiempo. Pensé que nunca me lo preguntarías, dije. No me besó entonces. Todavía no. Simplemente sonrió más ampliamente y asintió como si algo se hubiera sentado en su interior. Esa noche, después de arropar a Lily y apagar la última lámpara, me senté en el porche con una manta sobre las rodillas y una taza de té de manzanilla en las manos. Las estrellas parpadeaban en el cielo como silenciosos recordatorios. Había perdido tanto, pero también había construido algo nuevo, algo que nadie podría arrebatarme. El pasado aún vivía en mis huesos, la traición, la huida, el dolor, pero también la fuerza, la voluntad de sobrevivir, la gracia de perdonar, no por ellos, sino por mí. A veces Lily me llamaba mami mientras dormía. Esa palabra, antes tan pesada, ahora se sentía ligera, como música. Ethan se adaptó lentamente durante semanas. Un libro sobre la mesa de centro, sus zapatos junto a la puerta, un segundo cepillo de dientes. Sin prisas, sin presiones, solo la vida desplegándose con una pequeña bondad a la vez. Y yo, ya no era la mujer que fregaba platos en silencio, que ocultaba rincones, que se estremecía ante las voces alzadas. Había recuperado mi voz, mi nombre, mi lugar. Algunas cicatrices nunca se borran, pero no tienen por qué hacerlo. Nos recuerdan que sobrevivimos. Así que cuando me preguntan cómo lo hice, cómo caminé a través del fuego y salí ileso, les digo la verdad. No salí ileso, salí más fuerte, y eso es mejor.